tenemos que volver a las fuentes. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y qué cosa, imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, vamos a saltar un poquito al 17, dice: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Yo le puse a este mensaje: aprende a ministrar a tu pastor. Aprende a ministrar a tu pastor. Hay momentos en los que nosotros necesitamos darnos cuenta de lo que significa el ministerio. ¿Por qué quise y por qué el Señor me llevó a esto? Porque justamente viendo todo esto que está pasando, es que los pastores necesitamos volvernos cada vez más profundos y cada vez más sinceros, cada vez más honestos. Si somos honestos, tenemos que seguir siéndolo y cada vez más. Si somos íntegros, tenemos que seguir siendo íntegros. ¿Sí? Entonces, el autor de Hebreos señala una serie de puntos que yo quiero compartir en esta noche. Primero dice: acordaos. Acordaos. Estamos de acuerdo que el libro de Efesios menciona que uno de los dones que Dios dio a la iglesia es el don pastoral. Lo dio para edificación de la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene que ser edificada mediante los dones que Dios ha dado a la misma. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozca cuáles son sus dones. ¿Está bien? Porque la iglesia necesita nutrirse de los dones que hay en el cuerpo. Entonces, dice Efesios: Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo, en el libro de Efesios. Y después, más acá, el autor de Hebreos dice y señala: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra acordarse o acordarse viene de una palabra griega que significa mantener en mente, estar atento, llamar a la mente, hacer mención. Eso significa acordar o acordarse. ¿Sabés por qué pasan este tipo de cosas? Porque muchas veces en el ministerio hay una serie de cosas que suceden de las que muchas veces la gran mayoría de los integrantes de una congregación desconocen. ¿Por qué? Porque este texto es puenteado. Si yo te preguntara en esta semana cuántas veces te acordaste de tu pastor, entonces, ¿sabes qué hacen? ¿Por qué digo que es más fácil entrar cuando vos tenés un pueblo así que ignora ciertas cosas o que desconoce? Porque el ministerio te brinda ciertas oportunidades para lo bueno y para lo malo. Porque el pastor que pasa necesidad dice: yo no quiero que mi familia sufra. Entonces no hay muchas veces en el ministerio una oportunidad de desarrollarse en todos los niveles, incluido el nivel económico. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros desarrolláramos esta palabra? Acordarnos de nuestro pastor, acordarnos de que es un hombre, de que es un ser humano, que no es un mini mesías, que no viene a salvarle la vida a nadie, que también tiene necesidades. Porque a veces las demandas que la gente vuelca sobre el pastor terminan agobiándolo.
Ustedes, yo no sé si habrán prestado atención, yo alguna vez lo he mencionado, de varios casos de pastores que se han suicidado. Pastores que en algunos casos no superaban los 30 años. Y vos decís, ¿qué es lo que lleva a una persona que no llega a los 30 años a quitarse la vida siendo cristiano, pastoreando, habiendo aconsejado, habiendo dado palabras de parte de Dios? ¿Qué es lo que lleva a una persona a que antes de los 30 años o los 30 años, a la edad que sea, quitarse la vida? No solo debemos acordarnos de nuestros pastores para cuando tienen que cumplir con alguna de las tantas responsabilidades asumidas, sino que debemos tenerlos presentes en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando vos orás por él, sino atreverte a mandarle un mensaje y decirle gracias por el esfuerzo que hace, gracias por la palabra que entrega, gracias por orar por mí, por acompañarme. Porque una de las cosas que termina desgastando al pastor es la ingratitud. El hecho de ver que toda la semana uno se prepara buscando una dirección de parte de Dios, tratando de traer una palabra fresca, una palabra que bendiga, y después la gente se olvida los 6 días de la semana de que hay una persona que entrega una palabra, que hay una persona que todos los días está orando por su vida. La razón es que el pastor también es humano y es un amigo creyente como vos. Es una persona que también cree en Dios como vos. Es sensible a las tentaciones como nosotros, como ustedes. ¿O ustedes creen que yo no tengo tentaciones? ¿O ustedes creen que a mí no me duele, por ejemplo, cuando yo veo que hay gente que no está? Que planificamos y las cosas pareciera que no avanzan. ¿O ustedes creen que mi fe es automática? Que yo me levanto en la mañana, me pongo en modo fe y digo, fe, sí, vamos para adelante. ¿O ustedes creen que yo no lucho con seguir o no seguir? ¿Sí? Sí. Sus recursos en la batalla de fe no son mejores que los que ustedes tienen. Yo soy uno más de ustedes, soy un hermano entre hermanos. No soy un mini mesías, no le vengo a salvar la vida a nadie. Y la diferencia es que cuando Dios llamó dije, Señor, acá estoy, y después yo no me pude retractar. Las cargas únicas de su llamado demandan nuestra fiel ministración hacia Él. Por ejemplo, el pastor muchas veces lidia con todo lo que tiene que ver con la administración del lugar donde estamos. Eso es una carga también, no deja de ser una carga. Todo lo que hace la administración, y aunque a veces lo he delegado o le he pedido a alguien, en este caso a Sebastián, que se haga cargo de él, no dejo de estar pendiente de esas cosas. La preocupación administrativa de ver que 100 detalles sean completados. El llamado de escuchar y predicar los mensajes de Dios semana tras semana. Nunca pienses que estos mensajes vienen fácilmente. Porque estudió, viene así todo rapidito, entonces en 2 minutos ya está. Por lo menos si pretendemos ser bíblicamente correctos, tenemos que entender que los mensajes no vienen así en 2 minutos. Tenemos que entender esto. No es que yo me siento y digo, bueno, listo, ya está. Hay un tiempo de búsqueda, hay un tiempo de oración en la semana, hay un tiempo de lectura, hay un tiempo de planificación. Muchas lágrimas a veces son derramadas en el estudio del sermón y de la planificación, y a veces cuando no ves las cosas concretarse también. Si un miembro se siente seco espiritualmente, quizás no vaya a la iglesia o vaya por una renovación, pero ¿a dónde puede ir un pastor? Yo tengo amigos que los tengo muy lejos y más de una vez les he dicho a ellos, ¿sabés lo que daría porque estés acá, no sé, no te digo a una cuadra, pero acá en Cervantes, acá, no sé, en Naye? Porque me encantaría juntarme más seguido con vos. Estas son algunas de las razones por las que vos debieras acordarte de tus pastores, orar por ellos,
acompañarlos, responder fielmente a sus pedidos, darles palabras de ánimo, decirle cuánto aprecia su trabajo, enviarles un mensaje diciéndole que valora sus esfuerzos, etc. A veces somos muy rápidos. La iglesia tiene la tendencia de señalar muy rápido el error pastoral. Se equivocó en esto. En lugar de tener misericordia, en lugar de amar, en lugar de abrazar y decir, ¿sabes qué? No pasa nada, vamos. No es tan grave esto. Acordaos de vuestros pastores. La segunda palabra que usa el escritor es considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La palabra considerar es un verbo que significa examinar atentamente. Ahora, cuando vos decís esto, examinar atentamente no tiene la intención de volverte un tipo juicioso, una persona juiciosa, una persona crítica, que está mirando así buscando el pelo en la leche. A ver dónde se puede equivocar para yo poder darle, o dónde se equivoca. No es eso. Mira, es también tener un juicio o una opinión sobre cualquier persona. Significa prestarle atención a algo o a alguien por sus buenas cualidades, características o atributos, o bien por su impacto negativo. También significa respetar a alguien en sus derechos y pensamientos. También significa, fíjate cuántas excepciones, reflexionar con detenimiento sobre un asunto o situación a tratar con alguien, o tratar a alguien con respeto. Todo eso significa la palabra considerar. Es decir, cuando yo quiero considerar la vida de él, lo hago con respeto, no lo hago desde la crítica destructiva, de la crítica que daña, sino que lo miro y digo, a ver, ¿cuál fue el resultado de la conducta de este pastor? Y sí, me has esforzado, ha sido perseverante, podría haber bajado la persiana hace rato y sigue creyendo. Y se levanta y debe pensar en algún momento si vale la pena esto. Pero sigue creyendo que hay una palabra de Dios sobre su vida y le mete para adelante. No baja los brazos. Y mirá que me han dicho de todo, Eso significa considerar cuál es la conducta de tu pastor. ¿Ha sido perseverante? Vamos para adelante, vamos a imitar su fe, como dice ahora el tercer punto. La vida de quienes lideran la iglesia debe ser examinada con detenimiento y cuidado, no con un espíritu de juicio malintencionado cuyo fin es descalificar, sino con madurez y sabiduría, entendiendo que quien lidera la iglesia es uno más entre los hermanos de la misma. Cuando vos te equivocás, vos esperás que tu pastor venga, te abrace y te diga, vamos, dale, extienda misericordia y te diga, no pasa nada, vamos, olvídate, no es un problema. Lo mismo espera tu pastor cuando muchas veces él pueda pifiar en algo que según vos debiera haber hecho y no hizo. A veces tenemos parámetros totalmente distintos para medirnos unos a otros. A uno lo medimos con la gracia, o yo me mido con la gracia, pero a él lo mido según la ley. Gracia para mí, ley para él. Entonces le corto la cabeza. Cuando consideres la conducta de tu pastor, hacelo con sabiduría, con respeto, estimando sus esfuerzos y valorando todo lo que él hace por tu vida, por la de tu familia, por tu bienestar, etc. Suena a un mensaje de autopromoción barata, pero no lo es. Te puedo asegurar que si logramos entender el espíritu con el que pretendo transmitir este mensaje, no es promoción barata, ni que estoy haciendo publicidad ni marketing de nada. Porque tengo los pies bien puestos sobre la tierra, sé quién soy, sé en quién he creído. Y sé que Dios conoce mi corazón fundamentalmente, entonces no necesito promocionarme. Tercer punto dice imitar su fe. Versículo 7 termina diciendo, después de que te acuerdes de él, considera su conducta, imitalo. Otra versión dice, sigan su ejemplo. Si tu pastor ha sido un ejemplo de fe para tu vida, imitalo. Si tu pastor ha sido un ejemplo de perseverancia, imitalo. Si ha sido un ejemplo de integridad, imitalo. Si ha sido un ejemplo de generosidad, imitalo. Ese es el consejo que está dando el escritor de Hebreos. Una vez que te acuerdes de quién fue tu pastor, o de quién es tu pastor, mirá, considera su conducta e imita su fe.
imitar su fe, que a veces siendo dos, sigue para adelante, sigue creyendo. Que a veces está lleno acá el lugar y sigue creyendo. Y al domingo siguiente somos medio y sigue creyendo y sigue para adelante. Te vuelvo a repetir, mi fe no es automática. No me levanto a la mañana ya predispuesto, salté de la cama y ya estoy al 110% en fe. Me levanto, tengo que buscar al Señor y decir, Señor, sigo creyendo. A pesar de, sigo creyendo. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y esto es dificilísimo para el medio en el que estamos. Vivimos en una sociedad hiperrebelde. Vivimos en un contexto de suma rebeldía que no escatima esfuerzos a la hora de demostrar que realmente no le interesa someterse a nadie ni a nada. Los sociólogos dicen que esta es una sociedad anómica, no anónima, anómica. ¿Qué significa? Es una sociedad sin leyes. No le digas que hay una ley ahí porque no la van a cumplir, no les importa, por eso se habla de anarquía. Sin leyes. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y menos el pastor, porque el pastor no está en mis zapatos. Y vos ves el contexto, y vos ves lo que está diciendo acá el escritor, y él dice, obedezcan a vuestros pastores. Obedezcan. 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 ¿Vamos a hacer tal cosa? Tengo que obedecer.